El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer recordábamos la enseñanza del Papa Benedicto XVI en su encíclica Salvados en la Esperanza, en donde nos habla claramente cuáles son esos lugares donde se aprende la esperanza y se experimenta la esperanza cristiana. En primer lugar de ellos, la oración. En segundo lugar, el actuar y el sufrimiento en la vida cotidiana. Y en tercer lugar, llegábamos a eso para detenernos, según el Evangelio de ayer, en el juicio como un lugar de aprendizaje de esperanza. Y retomando las palabras de ayer del Evangelio, cuando hablaba el Señor claramente del juicio escatológico del fin del mundo, donde se sentarían los siervos de Dios, los ángeles, a expulgar la red donde habían peces y malos vuelos, esa red que es la Iglesia, que hay de todo, y así lo reconoce el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, cuando habla de la Iglesia como un misterio en donde efectivamente hay miembros buenos y miembros malos. Y entonces los ángeles de Dios seleccionarían aquellos buenos y aquellos malos los tirarían. Es una realidad del juicio escatológico que eso sucederá. Y también es una realidad de nuestra fe en el juicio particular. En el momento que cada uno de nosotros muera, pues inmediatamente nos encontraremos de frente con el espejo de la verdad y allí se verá cuáles son nuestras obras, sobre todo las intenciones de nuestro corazón. Ese espejo no mostrará pues la apariencia externa, sino lo que hay en el alma de cada persona. Y es un dogma de fe que la Iglesia cree y que nosotros profesamos todos los domingos en el credo. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Un juicio que aparece para cada uno de nosotros y es de cara a Cristo, no es de cara ni a esta persona, ni a esta otra, ni a lo que me enseñaron aquí, ni a lo que me dijeron acá, no. Ese juicio se realizará para todos de manera igual y el espejo será Cristo. Entonces Cristo aparecerá como un catálogo, digámoslo así, de manera, para poner un ejemplo que siempre tambalean los ejemplos ante la realidad del misterio, y entonces nosotros nos miraremos a Cristo y nos miraremos a nosotros. Y al mirarlo a Él, pues nos daremos cuenta si estamos revestidos de sus mismas actitudes, de sus mismos sentimientos, de su mismo modo de obrar. Lo veremos claramente.
y entonces nos daremos cuenta qué hay en nosotros de Él y qué no hay de Él en nosotros. Y nosotros mismos nos daremos cuenta cuál es el lugar, el mérito para nosotros. Eso frente al juicio escatológico y el juicio universal. Y se convierte así la esperanza, dice el Papa, en un signo de esperanza, se convierte el juicio en un signo y en una manifestación de esperanza para nuestro presente. Porque los cristianos y todos los seres humanos, pues no tendremos que esperar ese juicio escatológico. Hoy tenemos a Cristo, a Dios mismo, el Hijo de Dios hecho hombre, y podemos mirarnos frente a ese espejo, sobre todo como nos presentan los evangelios a Cristo, de la forma en que pensó, de la forma en que actuó, de la forma en que vivió, y lo vemos de una manera todavía más concreta y sencilla para nosotros en la Eucaristía. Cómo se entrega a Cristo en la Eucaristía, cómo vive, cómo manifiesta su amor. La medida del amor para todo ser humano es Cristo. La medida del amor para todo cristiano es Cristo. El criterio del amor que todos debemos tener en este mundo, y de manera particular los cristianos, es Cristo. No es otro, gracias a Dios. Y miren que esa forma de justicia se convierte en una esperanza muy grande para nosotros. Nada más duro que uno tener como criterio del amor a una persona, cualquiera que sea, así esté dentro de la iglesia y sea cristiano. Nada más duro y más atosiguador para el corazón humano que tener como criterio de justicia para saber si está bien o está mal, por ejemplo, a un sacerdote o a un obispo o a un predicador o a un instrumento, cualquiera que sea. Eso es muy tormentoso. Gracias a Dios, Dios Padre, gracias a Él mismo, nos ha dejado como único criterio de juicio para el amor, en donde todos seremos juzgados, solamente a Cristo. Y eso nos llena de ilusión y nos hincha de ánimo el corazón, porque no tenemos que adaptarnos a un criterio mayoritario de algunos, así se digan cristianos, y digan que saben mucho de la vida cristiana, y digan que han profundizado la vida cristiana. Dios se quiso reservar el juicio de nuestro obrar, de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de sentir solamente en Cristo. Porque ustedes se imaginan donde uno se hiciera dependiente del criterio de las personas, ¿cómo quedaría? Como un títere, manipulado por las personas. Imagínense lo que le está pasando a Cristo. La gente contemporánea a Él, sus vecinos, la gente que lo conoce, pues se escandalizó a causa de Él y no lo quieren aceptar. De hecho, Cristo no quiso hacer más milagros allí porque no quisieron creer. Que Él era la medida y que Él era el criterio de comportamiento, de pensar y de actuar. Y porque es que la forma en que Cristo pensaba, la forma en que Cristo actuaba, la forma en que Cristo estaba viviendo, estaba rayando con el criterio mayoritario de la gente piadosa de aquel tiempo. ¿Aquí de dónde le sale toda esa sabiduría y esos milagros? Eso no puede venir de Dios. No puede venir de Dios, del Dios que ellos conocían, del Dios que ellos experimentaban, del Dios con el que ellos se relacionaban, del Dios que a ellos le habían transmitido y les habían enseñado. No puede venir de ellos. Y se escandalizaban a causa de Él. Y esa sabiduría y esos milagros no, tanto que llegaron a condenarlo y a decir que actuaba con el poder de Belcebú. Los mismos que le decían a Cristo que Él no tenía derecho a juzgar sus actitudes y sus comportamientos. Y lo acusaban de eso, de que Él los juzgaba. Cristo no los juzgaba, se sentían juzgados, que era otra cosa. Por la forma en que Cristo vivía, en que Cristo pensaba,
se sentían ya condenados. Entonces por eso no lo aceptaban. Porque su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de actuar fastidiaba, rayaba, chillaba con la forma de pensar de ellos, con la forma de actuar de ellos, con la forma de sentir de ellos. Y por eso es incómodo. De hecho, San Marcos va a decir que lo quieren tirar por un despeñadero. Les fastidia tanto, les incomoda tanto, que no ven la forma de deshacerse de él. Pero Cristo, que se llenaba del valor que el Padre le daba, se metió por en medio de ellos, y eso les daba más rabia. Porque Cristo no se dejó manipular. Gracias a Dios, Cristo mantuvo fiel a la voluntad del Padre y no se dejó manipular de nadie. Hasta de sus apóstoles. Pedro no dijo eso, que ni te suceda. No, la vida no hay que vivirla así. Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Yo te amo mucho, Pedro, pero yo no me voy a dejar manipular por ti. Porque Cristo depende, como el Salmo hoy lo dice, solamente de Dios. Y todas, absolutamente todas las respuestas frente a lo que está haciendo, está pensando y está enseñando, va y las busca solamente en el Padre. Imagínense donde Cristo hubiera tomado como consejero a Pedro. Si ya le dijo que no fuera a Jerusalén a morir. Imagínense donde Cristo hubiera tomado como consejero a Judas. Pues tenía que preocuparse por conseguir platica, ¿sí? Porque hay que hacer buena gestión económica para poder extender el reino de los cielos. ¿Se imagina donde Cristo hubiera tomado como consejeros a sus otros discípulos, si les daba miedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo hubiera terminado el Señor? Imagínense si hubiera tomado como consejeros a los contemporáneos de su época y si hubiera ido a pedirles consejo a ellos. No, usted tiene que pensar como las autoridades de los judíos, como los escribas, como todos los que tenían desorientada a la gente. La libertad cristiana, por eso la justicia de Dios se convierte en una esperanza muy grande para nosotros. ¿A quién acude Jeremías? En sus momentos de tribulación, cuando es acusado, cuando es maltratado, cuando es despreciado, cuando lo injurian, cuando quieren deshacerse de él como de lugar, a Dios. Porque Dios es la justicia misma. ¿Qué tal que nosotros nos hiciéramos dependientes de los criterios de los hombres? Válgame Dios, aunque hay gente así, en la iglesia hay gente así. Se hacen dependientes de los criterios de los políticos, hay obispos así, y por eso más bien prefieren caminar como proponen los políticos. El Papa Benedicto XVI lo denunció más de una vez sobre aquellos en la jerarquía eclesiástica que comienzan a concebir la iglesia como un aparato político. Vayan, vean qué es lo que hace un político. Se va a escuchar la gente para comportarse de acuerdo a las exigencias de la gente. A la gente hay que escucharla con respeto y con valor, pero uno no tiene que tomar como cierto, ¿verdad?, todo lo que diga la gente. El Papa Francisco nos lo acaba de mostrar en la experiencia del sínodo. Muchos relativistas se ilusionaron porque el Papa sí es lo mejor. Ahorita el Papa nos va a permitir meter el diaconado femenino, el ministerio sacerdotal para las mujeres, esto y lo otro. Este Papa sí es este es lo que necesitaba la iglesia. Y acaba de sorprender hace poco con las directrices que dio para la comisión sinodal. Para esta conclusión del sínodo, no va esto, pero se dio la oportunidad de escuchar.
Y no quiere decir que porque haya escuchado a todo el mundo, le iba a agachar la cabeza a todo el mundo. Lo acaba de demostrar, no le agachó la cabeza al criterio del mundo. Hizo discernimiento. Se tomó el tiempo para hacer discernimiento. Eso es propio de alguien que confía plenamente en el Señor y no en sí mismo o en los demás. Sí es santo, San Jeremías, sí, Jeremías dice: maldito el hombre que confía en otro hombre y no pone su confianza en el Señor. Qué desgracia para un cristiano católico hoy que no busca las respuestas en el Señor. Qué desgracia tan alta para un cristiano católico, cualquiera que sea, sacerdote, obispo, cardenal, diácono, religioso, religiosa, casado, que ante los dilemas actuales no busque al Señor. Pobrecita esa persona, porque va a vivir muchos tormentos y puede ser muy manipulada y se puede desorientar muy fácilmente y puede perder la vida de la gracia muy fácilmente. El juicio de Dios se convierte para nosotros los cristianos en una puerta de esperanza muy grande, porque al fin de cuentas el único que tiene criterios verdaderos, criterios justos, criterios honestos, criterios en el amor, es Dios. Esta es una invitación muy grande, lo que estamos viendo hoy en el Evangelio y en el profeta Jeremías y en el salmista, que en un momento como estos nosotros no nos podemos dejar llevar del bla 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 de tantos. El cardenal Joseph Ratzinger, en una entrevista concedida a Vittorio Massori, le pregunta si ya por allá en el año, creo que 70, no recuerdo con exactitud la fecha, pero por allá en esos años, le pregunta si hoy hay posibilidad de caer en herejía dentro de la iglesia, o si hay herejía dentro de la iglesia. Y dice el cardenal Joseph Ratzinger: si es una entrevista por allá concedida posteriormente a la reforma del derecho del 83. Le dice: no voy a ser yo el que va a responder el derecho canónico. Y el derecho canónico en el libro de las penas y sanciones trae una sanción para la herejía. ¿Qué quiere decir? Que un derecho reformado en el 1983, vio que sí se caía en herejía dentro de la iglesia. Y por eso trae la sanción, porque es real. Conclusión: sí se cae en herejía. Y dice el cardenal Joseph Ratzinger comentando: pero lo que más me impresiona a mí como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe es que estas personas que promueven la herejía son personas muy sutiles, saben esquivar la sanción y saben utilizar una dialéctica, una forma de hablar tan impresionante, unos artificios dialécticos que saben esquivar la sanción para que no se den cuenta fácilmente que son herejes y no ser sancionados. Y eso es lo que más me ha impresionado como prefecto. Mire, la dialéctica que desarrolla una persona que está en el error, y no solo que está en el error, que quiere encubrir su mentira y su error, eso es espantoso. Porque utiliza unos lenguajes de Dios mismo. Acuérdense del demonio cuando tentó a Cristo. Le citó palabras del libro del Deuteronomio y del Salmo 91 para hacerlo caer. El que está en el error y está obstinado en el error y no busca al Señor, no quiere la vida eterna,
no quiere la salvación eterna, no quiere renunciar al pecado. Que hay personas que se cansaron de luchar tanto con el pecado y contra el pecado que ya prefirieron justificarlo y hacerlo parte de su vida. No les duele pecar. Ya lo justifican teológicamente y desde la palabra de Dios como una realidad natural en la vida cristiana. Porque perdieron su esperanza de luchar contra el pecado. ¿Y por qué perdieron su esperanza? Porque han dejado de buscar al Señor. Todo el que busca la fuerza en el corazón del Señor para vencer el pecado, la encuentra. Y vence sobre el pecado. El que se ha dejado ganar por el pecado es porque le falta más confianza en el Señor. Le falta creerle más al Señor. Y le falta buscarlo con más perseverancia. Sencillamente es porque le falta experiencia del amor de Dios. Y le falta experiencia del amor de Dios es porque no está buscando esa experiencia. Y no está buscando esa experiencia porque no la necesita. Necesita de otro tipo de experiencias. Y esas son las que busca. Y esa era la realidad del pueblo de Israel. Y por eso el Señor manda al profeta Jeremías a decirle: este pueblo no me busca con un corazón sincero. Ellos no me buscan porque quieren experimentar mi amor, quieren milagros, o como le pasó a Cristo cuando multiplicó los panes, quieren comida, o como estos que querían ser curados de enfermedades y todo eso, pero no estaban buscando la vida eterna, no estaban buscando esa relación sobrenatural con el Señor. Y por eso Jesús no quiso hacer allí más milagros. La actitud de Cristo, la forma de pensar de Cristo, la forma de actuar de Cristo es para nosotros ya en este presente, sin necesidad de esperar el juicio escatológico, un espejo para mirarnos todos y ver cómo estamos. Y nos ayuda a mirar nuestro presente, y si no estamos bien, pues Cristo nos da la oportunidad hoy de la conversión. Porque como no quisieron creer en Él y no quisieron creer en Él, porque no quisieron convertirse a Él. El que se resiste a la verdad termina muy mal. La solución que nos ofrece el Señor es muy sencilla: aceptar su verdad, su amor, aceptar su camino. Miren, las desgracias que experimenta interiormente una persona que se le resiste a la voluntad del Señor son espantosas. Y ojalá nosotros no estemos en ese lugar y nunca queramos estar en ese lugar. El publicano en el templo se daba golpes de pecho reconociendo su pecado, pidiéndole perdón al Señor, y se devolvía con paz y alegría en su corazón, justificado, porque no se quedaba echándole la culpa a los demás, porque no se puso a señalar al fariseo y a decir: es que yo estoy así es por culpa de él, yo estoy así por culpa de este otro, Eso es muy mediocre. Eso es una persona que no tiene humildad en su corazón. El que le echa la culpa de todas sus tristezas, amarguras a los demás es una persona muy superficial, demasiado superficial, que no está buscando de corazón a Dios. Aprendamos del publicano en el templo. No se ponía a echarle la culpa allá: es que la culpa fue de mi mamá, fue de mi papá, es que si yo no tuviera tenido ese hermano o esa hermana, si yo no hubiera estado con esta persona o esta otra, si esta persona no me hubiera dicho esto, Esa no es la actitud del publicano. Es que si este me hubiera hablado más bonito, me hubiera dicho las cosas así, Eso es muy superficial. El publicano en el templo no se atrevía a levantar la cabeza: ten piedad de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Yo he sido el que he cometido el error, pero vengo confiado en tu misericordia, que me perdones. El superficial a toda hora está allá. Es una persona que vive amargada,
Es una persona que vive más pendiente de lo que dicen, hacen, obran los demás, que del amor que Dios le está ofreciendo y la misericordia. Y esas personas viven con su vida arruinada, amargada, no son felices, no son plenas. Son personas con las que el diablo juega mucho. Son como su pelotica de mangoneo en este mundo, ¿sí? Y a las que el demonio engaña muy fácilmente. Cuando tenemos la belleza misma de Dios, su amor ante nosotros, su misericordia y su perdón, pues salgamos corriendo rápido donde Él, sin dar vueltas, a pedirle perdón, porque nos revestirá de su gracia, de su amor, siempre que vengamos arrepentidos donde Él. Pero no caigamos en la mentira de estar echándole la culpa a los demás, porque eso es muy superficial. Y alguien que vive así, nunca, no va a experimentar, así, de esa manera, no va a experimentar el amor de Dios. Miren la felicidad de Mateo. ¿Qué le dijo Cristo con esa mirada? Fue un espejo para él, le iluminó la conciencia y le dijo: lo que estás haciendo no es correcto. Mateo, pero arrepiéntete y sígueme. Y comienza a vivir rectamente. ¿Y qué hizo Mateo? De una se paró de esa mesa y salió corriendo detrás de Jesús. Se convirtió de corazón y después se sentó a la mesa con el Señor. Estaba feliz allá comiendo con el Señor. No seamos tan superficiales en la vida. Y no desperdiciemos este momento de la justicia de Dios, que con tanta verdad nos dices: no estás bien por esto, conviértete, que yo aquí te espero con los brazos abiertos. Miren, pero lo peor que nos puede pasar en un tiempo como el que estamos viviendo es: es que es por culpa de esto, es por esto otro. Es que si mi mamá me hubiera hablado más bonito de Dios, me hubiera dicho... No es eso. Sandoreto de Gaza dice que cada uno, cuando siente, puede experimentar la corrupción interna que tiene. Alguien citaba estos días creo que el beato Tomás de Kempis, que cuando alguien se irritaba por la incomodidad que le generaba a otro, porque le estaba saliendo la pus que tenía dentro de la infección tan grande, ¿sí? Y Sandoreto de Gaza pone un ejemplo, dice: si un hermano te llega en un momento que estás orando y unido al Señor y a ti te irrita y te incomoda eso, es porque te falta cambiar por dentro. Ahí se ve que ese brillo de oro que tiene solo es brillo, ¿sí? Por dentro solo hay corrupción. Es eso, nosotros somos los que tenemos que cambiar. Y un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Jeremías sufrió porque el Señor le mandó a darle este mensaje al pueblo, a decirle que no estaba bien, y el pueblo se irritó y los sacerdotes se reunieron. Acabemos a Jeremías, vamos a meterlo a la cárcel y matémoslo, porque este ya se está volviendo demasiado fastidioso. Y no para. Y Jeremías, claro, se angustia al ver cómo conspiran contra él, cómo hablan de él, cómo piensan mal de él, porque se da cuenta. El Señor al profeta le permite identificar esas cosas. ¿Y qué hace Jeremías? Va a los pies del Señor a pedirle ayuda. El Salmo es una oración auténtica en el corazón de Jeremías. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, numerosos los que me atacan injustamente. Es que voy a devolver lo que no he robado, me acusan de ladrón y yo no me he robado nada. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. ¿Por qué hace Jeremías esto? Porque el Señor le dijo cuando estaba en crisis: vuelve a mí,
No esperes consuelo de ellos, a mí, vuelve a mí. Por ponerte a esperar consuelo de ellos es que estás así. Vuelve a mí. No esperes consuelo, no busques consuelo de ellos, vuelve a mí y yo te haré volver. Yo estaré contigo, te voy a convertir en una muralla de bronce, no te van a derribar. Yo estoy contigo para defenderte, no temas. La promesa más hermosa al profeta es esta del Señor. Cuando lo depura por dentro y le dice, no te hagas dependiente de aceptaciones de nadie. Esto lo escuchaba Cristo del Padre cuando meditaba estos salmos. Y Cristo ya lo tenía claro. Yo no tengo que esperar la aceptación. Tengo a mi Padre y tengo a mi Madre. ¿Cuántas veces la Virgen no tuvo que sentarse, Jesús con la Virgen, a contarle todas estas conspiraciones? ¿Y qué le decía a la Virgen? Hijo, tienes el respaldo de tu Padre. Ella era la que le iba instruyendo en todo esto. Por eso nuestra confianza tiene que dirigirse al Señor, no a las criaturas. Eso sería lo más fatal. Volvernos dependientes de las criaturas. Y es una tentación constante que todos tenemos, yo el primero. ¿Cuántas veces uno no tiene la tentación de buscar la aceptación de un superior? Eso es una tentación constante y no es la aceptación de un superior, es la aceptación del superior mayor por excelencia, que es el Señor. ¿Cuántas veces uno tiene la tentación ahí rondándole constantemente de buscar la aceptación de la persona cercana, de la persona que tiene aquí al lado y hasta termina vendiéndose? Hay gente que calla la verdad y omite la verdad, y eso tendrán que darle cuentas al Señor. Para que no se le vaya a ir una amistad, ¿sí? Terrible, porque eso es muy peligroso. Cristo aquí los dejó, si así piensan, yo los dejo, pero yo no me voy a mangualar con ellos. Y muchos de estos ya insatisfechos, incómodos con Él, son los que gritan allá después, en el momento del juicio, crucifícalo, le dicen a Pilato. Porque estaban incómodos, irritados con Él, por su forma de pensar, por su forma de vivir, por su forma de actuar. Ese es el juicio justo de Dios, Cristo. Y si nosotros queremos ser fieles al Señor, Santa Teresa de Jesús decía, si todo es así como pétalos de rosa, preocupémonos. Porque si el diablo no se está poniendo contra mí, es porque camina conmigo. Entonces, no resistamos la verdad del Señor, su amor, que es el secreto de nuestra alegría. Y nada más grande que ir sintiendo esa certeza del amor de Dios en el corazón. Cuando esa certeza va llegando al corazón, ya el Señor va depurando el corazón de toda aceptación humana y terrena, de esas tentativas de dependencias humanas. Los santos eran así. Y por eso llegaron a donde llegaron. No se hicieron dependientes de las aceptaciones humanas, sino de la aceptación del amor del Señor. Cristo es nuestro juicio hoy. Y podemos todos mirarnos en torno a su palabra, a su modo de vivir, a su modo de pensar y a su modo de actuar. Y de una manera más explícita en la Eucaristía. Y cada vez que nos sintamos más cerca de Él, quiere decir que estamos más cerca del cielo, más cerca de la justificación, de la paz que fortalece el alma. Entre más distante nos veamos de Cristo, más distantes de la salvación y del cielo. Nosotros tenemos que luchar en esta tierra para ser cada vez más cercanos al Señor.